¿Qué tal a todos? Bienvenidos un día más a Historias Profesionales, el podcast donde conocemos las trayectorias, experiencias y consejos de profesionales de diferentes industrias y roles. Hoy tenemos el placer de recibir a Amaya. Hola, buenas. ¿Qué tal, Amaya? Amaya, 25 años y de Málaga, ¿verdad? Eso es, sí, sí. Amaya es ingeniera de soporte de producción en Airbus. Bueno, Airbus Defence Space. Porque Sí, yo no sabía Defense lo and primero que Space. Airbus Sí, tenía sí, como dos sí. ramas, ¿vale? Sí, tiene dos sectores, Sí. uno comercial y otro de defensa y espacio. Tiene dos divisiones, vaya. Sí, sí. Pues bueno, te he contado un poquito antes de empezar a grabar Sí. cómo vamos a ir a lo largo de la entrevista. Ujú. Y quería empezar por lo primero, que es al final tu trayectoria. Entonces vamos a remontarnos al principio. Entonces Vale. nada, ¿quién es Amaya desde pequeña? ¿Y Sí. cómo decidió estudiar primero ingeniería? Vale, genial. Pues nada, yo desde pequeña pues no tenía 100% claro que quería ser ingeniera. De hecho, a mí de pequeña pues me interesaba mucho la literatura, la música, pero sí que desde siempre tuve mucho interés por la ciencia, ¿no? Y a mí lo que me gustaban sobre todo eran las estrellas, la física, me encantaba la física. Y de hecho yo cuando estaba en bachillerato, lo que yo realmente quería estudiar era la doble de física y matemáticas, porque Vale. me encantaba la astronomía y lo tenía súper claro. ¿Qué pasó? Que yo tenía una limitación y es que por mi familia, mis temas personales, no podía estudiar fuera de Málaga. Por temas económicos y tal. Entonces, como 100% quería estar en el sector espacial porque era algo que me llamaba mucho la atención, miré qué tipo de perfiles buscaban en esos trabajos. Entonces me hice como una lista de los perfiles que había y justo veía que era sobre todo la ingeniería, mecánica, eléctrica, energía, tal. Total, que yo en principio iba a hacer ingeniería de la energía. Y un Vale. día fui a estas conferencias que hay de la UMA, que hay distintos stands y ponen como diferentes folletos y tal, y cogí como unos cuantos, ¿no? Como un montoncito. Y entonces pensaba que era ingeniería de la energía. Todo Y esto en abrí, bachillerato, esto en entiendo. bachillerato, Madre mía. Vale, abrí vale. el folleto y dije, hostia, qué interesante es ingeniería de la energía. Le di la vuelta y me di cuenta de que era eléctrica y mecánica. Y justo me di cuenta de que en todos los perfiles que buscaban profesionales siempre era eléctrico o mecánico, eléctrico o mecánico. Y dije, pues este. Y cogí ese doble grado. Has mencionado también, me sorprende mucho, dices que te gustaba mucho la música. Sé que Sí, cantas. sí, me encanta. Pero ¿en qué momento te hizo clic la cabeza, entiendo, antes de bachillerato de, oye, no me quiero dedicar a esto, tengo muy claro que me quiero dedicar a ingeniería? Bueno, supongo que siempre sentí la música más como un hobby, pese a que siempre ha sido una pasión y lo sigue siendo, mientras que la ingeniería era algo como que, no sé, esa búsqueda de respuestas científicas y tal, pues siempre me ha llamado mucho la atención. Y sentí que profesionalmente me sentiría incompleta si no me hubiera seguido desarrollando en ese ámbito. Entonces decidiste empezar ingeniería eléctrica y mecánica Eso en la es, Universidad de Málaga. eso es. Estuviste en la carrera, tengo aquí apuntado, hasta que empezaste a trabajar en la Diputación. Bueno, estuviste trabajando durante la carrera Eso en la es, Diputación de Málaga. eso es, como becaria. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo decidiste entrar en la Diputación? Y sobre todo, ¿qué hacías? Claro, vale. Pues durante el doble grado, bueno, yo me di cuenta de que realmente pues son contenidos muy teóricos, es verdad que te forman muy bien, pero es muy teórico y yo sentía que como me estaba formando estaba un poco incompleta. Y además en muchas empresas buscan siempre que los recién graduados hayan tenido algún tipo de experiencia laboral, ya sea el Correcto. tipo que sea. Entonces, yo me daba cuenta de que si no me buscaba prácticas, porque encima mi doble grado no tenía la posibilidad de, no te daban prácticas, sino que te las tenías tú que buscar por un portal que se llama Ícaro. Entonces dije, yo donde principio intenté buscar trabajo fue en una empresa que se llama AES Global, que justo la acababan de abrir en la ampliación. No, ¿Vale? no, en la ampliación no. Ay, lo diré. ¿Cómo se llama? En el PTA, En el perdón. En PTA. el Parque Parque Tecnológico. Tecnológico de Y Andalucía, justo sí. la acababan de abrir. Y era una empresa que diseñaba fuselajes de avión, pero para los típicos aviones que salen en los conciertos, que son como avionetas Sí. y mobiliario de aviones y tal. Y a mí eso me interesó muchísimo. Y vino a la UMA a hacer una entrevista. Ujú. Entonces,
Bueno, pues digamos que me quedé como justo a las puertas de entrar, pero me dijeron, mira, contacta el año que viene con nosotros porque creemos que tienes un perfil muy bueno y ahora es que acabamos justo de abrir y necesitamos pues gente que tenga más experiencia que ya haya terminado el grado y yo no había terminado todavía. Entonces Sí. no me rendí, yo cogí y seguí echando en empresas y empresas y empresas. Y una cosa que me di cuenta es que, vale, pese a que yo tenía casi 100% claro que quería entrar en espacio, es verdad que no tenía ninguna experiencia sobre instalaciones de edificios, no tenía experiencia sobre energías renovables, sobre nada de Pero eso. ¿hasta qué punto te condiciona eso a una empresa de fuselaje en aviación? Pues porque, aun cuando yo 100% sabía que, o casi, estaba casi segura de que quería entrar en espacio, yo sentía que había otras vías que no había explorado. Por ejemplo, no sabía nada de construcción, nunca había ejercido de construcción, lo había dado un montón en la carrera. De hecho, en la UMA, eléctrica y mecánica se centra sobre todo en construcción, máquinas, pero mucho en construcción. Y Sí, yo no había explorado esa opción como para saber rechazarla al 100% antes de decantarme a lo otro. Y al final eran vale. unas prácticas que lo único que podía hacer era ganar. Entonces yo me metí en la Diputación, me cogieron en esa beca y estuve allí 4 meses. Y pues nada, nosotros nos dedicábamos, estábamos un compañero y yo, nos dedicábamos sobre todo a la realización de instalaciones de climatización, también de acometidas y de la instalación de paneles solares en un edificio que se llama el GDR de Pizarra, que bueno, lo podéis buscar, porque No a tenía día ni de hoy idea. no sé si habrán realizado el proyecto o no, pero vamos. Bueno, has hablado de acometida. Acometida al final creo que eran los cables que entraban en las casas, ¿no? Acometida, sí, Entiendo acometida que es, en este eléctrica. caso, el puesto era de eléctrico, ¿no? O algo de Sí, estilo, instalación eléctrica. era de técnico de la Diputación, Vale. era de ingeniero técnico, básicamente. Tuviste 4 meses solamente, ¿no? Al final, un poquito de Estuve cuatro experiencia. meses porque quería un poco pues ver si me gustaba o no. Me di cuenta de que no era el sitio donde yo quería estar. Es verdad que coge cierta experiencia, aprendes un montón, pero la Diputación al final es un organismo público. Sí. Si te quieres quedar, tienes que hacer unas oposiciones. Es verdad que si has hecho con ellos las prácticas, pues te dan opciones, ¿no? A que tú vayas haciendo tus oposiciones, pero en realidad pues no era mi objetivo final. O sea, De tú todas puedes estar, formas, entiendo, de becario, perdona, sí. pero no puedes estar a tiempo completo, claro. Eso no lo sabía tampoco, ¿eh? No, bueno, tienes tu jornada de prácticas es a 5 horas. Vale. Yo lo hacía a la vez que hacía el doble grado. Ujú. Entonces, como yo tenía clases por la tarde y por la mañana, había clases a las que no era posible ir. Ujú. Pero los profesores, la verdad es que me animaban bastante a que hiciera prácticas, Totalmente. porque al final yo creo que es la mejor forma que tiene uno de aprender. Y lo tuve que dejar también porque tenía que hacer el TFG y mi TFG de eléctrica era presencial, tenía que estar en un laboratorio haciéndolo. Entonces no era compatible. Claro, esto entiendo que sería ya en cuarto de carrera. Bueno, mi carrera son 5 años, el doble Ah, grado son amigo. 5 años. Yo Vale. hice un año más porque también hice más asignaturas de la cuenta, porque esta es otra. Mi doble grado no tiene optativas, pero tú puedes hacer algunas más y es verdad que te especializa un poco. Entonces, bueno, O sea, terminando ya la carrera, terminaste las prácticas. sí, ¿Qué pasó al final con la empresa en la que querías entrar antes? Porque ya lo pues siguiente fue el salto, que ahora claro, entramos a Airbus y al claro. máster. Ahí me di cuenta de que, bueno, AES Global, la verdad, era una muy buena opción, pero yo quería seguir formándome. Y es verdad que Airbus te daba la oportunidad de hacer un máster con ellos a la vez que hacías prácticas en su empresa. Entonces era una pedazo de oportunidad y yo sin dudarlo pues opté a hacerlo. ¿Qué pasa? Que antes de entrar en Airbus yo me metí en una especie de concurso que yo lo recomiendo bastante para la gente que busque prácticas o quiera abrirse un poco al terreno laboral, que es Talent Lab, que es un concurso que abre Diario Sur Aquí en Málaga, entiendo. en unión con la Universidad de Málaga, que es para todos los tipos de perfiles profesionales. O sea, tú puedes ser desde psicólogo, abogado, haber hecho ADE, te presentas ahí, es verdad, se presentan unas 400 personas, hacen una especie de test psicotécnicos, test en equipo, para ver cómo reaccionas ante situaciones de trabajo en equipo y tal. Y de ahí, pues escogen de esos 80, escogen a 50 personas. Y Muchísimos más de los que me esperaba. claro, Claro. y claro, ahí se presentan un montón de empresas, te dan un curso en la ESIC,
Y nada, y te ofrecen prácticas si es que te interesa. Yo en mi caso, como estaba buscando lo de Airbus, no hice prácticas con Talela, pero sí que es verdad que de cara a la entrevista de Airbus a mí me ayudó bastante, porque yo ya había pasado una serie de filtros. Es verdad que también me ayudó un poco pues a practicar para entrevistas, a ver pues cómo se movía la gente, a aprender un poco, y yo lo vi bastante interesante, al menos. La cosa es, Airbus, sobreentiendo que hay muchísima gente que quiere entrar, es una empresa muy conocida, Sí, entre Boeing y Airbus, las dos más la grandes verdad del mundo la de la verdad que sí, aeronáutica. la verdad que sí. ¿Cómo llegaste a conocer la oportunidad barra el puesto? ¿Y Sí. cómo fue el proceso al final? Bueno, yo tengo familia que estudiaba aeronáutica y es verdad que siempre me habían dicho que Airbus era como una oportunidad muy buena y tal, y habían estado mirando en el sector y me recomendaron una página web para que la siguiera. Y yo me puse, hay una página web que se llama Airbus Workaday o así, que tiene como distintos programas de becas, de másteres y tal. Entonces yo eché en varios, estaba siempre muy atenta, la verdad. Qué bueno. Y nada, y allí pues fue como conseguí la oportunidad. Es una entrevista un poco, es un proceso de selección un poco largo, porque dura, bueno, yo creo que lo eché en mayo y no me dijeron nada hasta septiembre. ¿Cuántas fases eran? Es largo, la Oh. verdad que es largo. Y entiendo que para el año siguiente, encima, o algo así, Claro, ¿no? era para. Yo lo eché en mayo y me cogieron en septiembre de Ah, ese justo en año. septiembre O ya te sea, decían sí, y sí, entrabas sí. del tirón. Y ya entrabas en octubre. O sea, Ok. pero en septiembre te tenían que decir. Es un proceso largo. Se presenta mucha gente súper preparada, la verdad, porque ya no es solo el tema de que siempre decimos, ¿no? No es solo el tema de haber hecho la carrera. Es que tú te tienes que haber metido en muchos proyectos también. Hay gente allí. Bueno, el Erasmus, yo por ejemplo en mi caso no hice Erasmus, pero lo valoran muchísimo, que te hayan metido también en proyectos durante de la universidad, que tengan mucha iniciativa por tu cuenta, Proactividad, mucha básicamente. proactividad. No vale solo porque, jolín, con sacar buenas notas no vale solo. O sea, tú Ujú. tienes que tener pues el inglés Y las prácticas también, que tú decías indudablemente, antes, las supongo. prácticas, haberte metido en algún proyecto, aunque Vale. sea pequeño, por tu cuenta haberte metido en otras cosas. O sea, eso se valora un montón, la verdad. Ya entiendo que después de pasar las fases te dieron la oportunidad. Te fuiste a la Universidad Sí, de Sevilla en sí. a la universidad, sí, a Sevilla en Y sí. empezaste el máster, bueno, tengo aquí apuntado, se llama así, ¿eh? Sí, Máster en Operaciones de la Industria Aeronáutica. sí, mayo. Bueno, es en Vale. inglés, lo sé, pero normalmente uno lo Amigo. busca traducir, ¿sabes? Y Y empezaste para Airbus a trabajar allí en Sevilla. eso es. Voy a ir muy por encima, al final esto, si Vale, no mal recuerdo, también prácticas, ¿no? claro, Mientras hacía el máster. sí. Eh, Eran 8 horas de prácticas. 8 horas. 8 horas, era jornada completa. O Eso sea, en es. realidad es como un puesto full time, pero pagado a nivel de becario, ¿no? Eso es, eso es. ¿Qué nos puedes contar de ese puesto? Ahora sí. Y de Airbus en general, al principio. Vale, pues cada persona que estuvo en el máster, que al final, bueno, el máster, pero por parte de Airbus, porque luego había 3 personas que estaban pero con otra empresa, también haciendo el mismo máster. Cada uno tiene una experiencia muy diferente. La mayor parte de la gente tuvo durante las prácticas que llevar a cabo pues una serie de proyectos, ¿no? La gente normalmente llevaba proyectos de supply chain, más proyectos orientados en la economía, en el ahorro de horas y tal. Luego también había algún proyecto que hizo un compañero mío que era relacionado con las redes neuronales. El mío en concreto era muy científico y tenía mucha colaboración con la Universidad de Sevilla. Entonces, nada, simplemente yo tenía que entrar a las 8 de la mañana allí. Y mi proyecto era, bueno, sobre troubleshooting. No sé lo que es troubleshooting. Vale, pues el troubleshooting es, su traducción es encontrar la solución a un problema. Y esto es porque los aviones, cuando se van, a medida que se van ensamblando, bueno, yo trabajaba, antes que todo, yo trabajaba con mazos eléctricos. ¿Qué son los mazos eléctricos? Pues son como, a ver cómo lo digo, paquetes, no son paquetes, son como conjuntos de cables, son los conjuntos de cables que van atados, digamos, enrutados, perdona, por el avión. Voy a volver Me a encanta cómo decir. corriges ahí la palabra más Sí, técnica. sí, es que lo tengo que decir bien. O sea, los mazos son conjuntos de cables que van enrutados a lo largo del avión. Sí.
y te pueden transmitir desde señal, también Fuselaje del avión, alimentación. técnicamente. Sí, bueno, no es por el fuselaje, es que va también por la proa, Vale. desde la proa, la parte de la cola, las alas, todo Vale, va vale. con cables y van enrutados y es bastante importante. ¿Qué pasa? Que a medida que se van montando, si algún cable tiene algún cortocircuito, como lo vas poniendo detrás, encima de los cables van distintos paneles, pues si hay algún fallo, no tienes manera de identificar dónde está el fallo eléctrico del cable. Entonces, a no ser que sea pues levantando un montón de paneles, utilizando polímetros, voltímetros y viendo paso a paso que no haya ningún cortocircuito o ningún circuito abierto. Entonces, este proyecto consistía en desarrollar mediante un osciloscopio que se conoce como TDR, que se hace mediante reflectometría. Se lanzaba una señal a lo largo del cable en sí y cuando rebotaba te decía la distancia a la que se encontraba el fallo. ¿Vale? Y entonces nosotros pues pensábamos desarrollar esa tecnología para que te dijera automáticamente dónde estaba el fallo dentro del avión y que tú simplemente levantaras un panel y arreglaras el cable o lo modificaras en su defecto. Qué bueno. Y ese era mi proyecto. Yo colaboraba con la universidad porque la universidad se encargaba de la parte de Machine Learning de ese proyecto. Luego había otros que se encargaban, otra empresa que era Eris, que se encargaba del hardware, y yo me encargaba de la experimentación científica y también del proyecto económico que certificaba que en efecto eso iba a suponer un ahorro para la empresa. Sí. Tanto de horas como de dinero. Y en eso consistió básicamente mi año. Qué bueno. Fíjate, me llama la atención porque al final las prácticas entiendo que también te ayudarían a decir, va a entrar en ese proyecto en cierta parte. Porque tú ya Claro. venías con un poquito de expertise en electricidad, entonces dijeron, oye, lo mismo en tema de Claro. mazos eléctricos, tiene ventaja a sus compañeros cualquier tema. Claro. Me llama también la atención, has Sí. mencionado, bueno, es que has dicho redes neuronales, has dicho de todo, o sea, hacían de todo dentro del máster. Sí, dentro del máster había de todo. O sea, había cada perfil era un mundo. Había gente pues que había hecho ingeniería industrial. También había gente que había hecho pues aeronáutica, un gran porcentaje. Y luego un compañero también que era amigo mío que había hecho diseño y mecánica. Bueno, la verdad es que había perfiles de todo tipo. Y había perfiles más técnicos y perfiles más project manager, más de gestión. A partir de ahí, no sé si esta experiencia te duró un año, creo que fue, ¿puede ser? 10 meses. Ya te llegó la oportunidad de verdad, que digamos, tu experiencia actual, tu Sí. puesto actual. Sí. No, ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo decidiste dar el salto o cómo te surgió la oportunidad de dar el salto Sí. de Sevilla allá a Getafe, a lo que es Airbus en España? Vale, pues mientras tú estás haciendo la beca, pues tienes distintas plataformas a las que pues solicitar puestos, empleos y tal. Entonces como lo digo, es algo que tienes que hacer de manera proactiva, porque es verdad que aunque a algunas personas les podían ofrecer distintos puestos de trabajo, a veces a lo mejor pues no era lo que más les gustaba. Entonces tú tenías que buscar mediante esa plataforma los distintos trabajos para los que tú veías que tu perfil daba. Y en concreto, el perfil que yo busqué en concreto era un perfil más eléctrico, porque pese a que yo soy eléctrica y mecánica, pues siempre me ha gustado más la electricidad. Supongo que porque es más orientado a lo científico. Y también que fuera un perfil joven, porque es verdad que por parte de recursos humanos, en esta temporada están buscando perfiles de personas menores de 28 años para ir renovando un poco la plantilla, porque hay gente que se va jubilando y entonces necesitan ocupar esos huecos y a veces a la empresa pues le compensa tener profesionales que hayan formado ellos casi desde el principio. Entonces, opté a varios empleos. Me ofrecieron uno en la India, un trabajo temporal de un año en la India. No lo sabía. Era entre la India y Sevilla. Era de Manufacturing Engineering, que Manufacturing Engineering pues es la parte que se dedica a crear las órdenes de trabajo para que, digamos que, para que se fabriquen
pues, no sé, los carenados de los aviones, o para que se fabriquen los mazos, o para que se instalen los mazos. O sea, una orden, entiendo que esto da planimetría, todo lo que... Una orden de trabajo es, digamos, aquí estaría, o Airbus se divide de esta manera. Tienes diseño, ¿Vale? que es la persona que diseña, digamos... El ingeniero en sí. Sí, el ingeniero, sí, es el ingeniero de diseño, pero es diseño en sí, ¿no? Vale. Y te diseña, pues, digamos, no sé, el enrutado de los mazos eléctricos. Luego está el ingeniero de fabricación, Manufacturing Engineering, que se encarga de crear las rutas de trabajo, perdón, las órdenes de trabajo, para que el operario, cuando le llegue ese trabajo, sepa 100% cómo tiene que montar Amigo. esos mazos, Vale. digamos. Y luego está el ingeniero de producción, aquí servidora, que es la persona que tiene que ir supervisando cómo se va realizando esa producción, si van surgiendo incidencias, dar soluciones a esas incidencias, ir controlando que lleguen los materiales, ir gestionando toda O sea, esa tú parte. estás en lo que se llama el campo de batalla, estás a pie con toda la gente que está Exactamente, montando el casi, avión al claro, final, ¿no? muy cerca del cliente. Por eso tiende a ser la parte del trabajo un poquito más agobiante a lo mejor, porque tienes muy cerca al cliente y se lo tienes que entregar, tienes una deadline muy marcada. Cuando hablas de cliente en este caso, ¿a quién te refieres? Porque entiendo no sé si son empresas en este caso, las compañías aéreas. ¿Quién es tu Pues, cliente siendo ingeniera de, bueno, en vista, de fabricación pues en mi o caso, producción? mi cliente no es una empresa en sí, sino que es la siguiente fase de la producción, que es línea de vuelo. ¿Vale? Es decir, yo estoy en la... Sí, yo estoy en la parte de producción que se encarga de enrutar los mazos del avión. Bueno, yo en concreto, esto se me olvida decirlo, yo estoy en un programa que es el MRTT, que Ni es idea. un avión cisterna de abastecimiento de combustible para otros aviones Cuando están en vuelo, ¿no? cuando están en vuelo. Eso es típica imagen que se ve en un avión con una manguerilla que llega a Eso otro y es, que reposta, tiene ¿no? una pértiga. De hecho, Sí. el MRTT, a lo mejor estamos dando muchos saltos, pero tienen como 3 sistemas posibles. Tienen el sistema de POTS, que son como 2 pequeñas mangueras, digamos. A ver, bueno, lo voy a decir desde el inicio. El MRTT es un avión comercial, que es el A330, que lo que hace es, digamos, retrofitarse para convertirse en un avión militar. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, lo que se convierte es en un avión de abastecimiento, entonces pues tiene sistemas posibles para abastecer. Por un lado tienes la pértiga, esta que has comentado, pero no siempre tiene por qué estar. A veces también están los pods, que es como lo más básico, que es mediante lo cual también se alimenta de De combustible. todas formas, ahora dejaré también fotos durante el podcast para que Sí, lo puedan ver. claro, y luego también hay un sistema que se llama el UARSI, ¿Vale? que es que ese mismo avión arriba también puede ser abastecido de combustible. Vale. Sí, No sí, sabía. sí, eso es. Y, y bueno, pues eso. Entonces, nada, mi cliente, como te dije, sería línea de vuelo porque tras nosotros meter los mazos y tal, ellos tienen que probar que el avión, hacer una serie de pruebas funcionales para ver que el avión en efecto vuela. Línea de vuelo es el equipo que ya prueba los aviones, ¿no? Que lo mete en Exactamente. lo que se llaman los ciclos, creo que era, ¿no? Eso Que lo es, pone a eso prueba. es. Eso Curioso, me has comentado que precisamente este cliente, que en realidad entiendo que también es Airbus, Sí. te dan mucha presión. Dentro de la empresa realmente, dentro de una misma empresa, te meten mucha presión, es muy competitivo. Bueno, a ver. Dentro de Airbus en concreto. Dentro, Airbus tiene un ambiente muy distendido de trabajo. Es Vale. decir, no es como otras empresas que a lo mejor tienen un deadline porque son empresas más pequeñas, entonces tienen más que demostrar. Es verdad que, bueno, tienes a lo mejor la deadline mucho más cerca porque tienes una cierta responsabilidad. Al final el avión tiene que volar y hay en juego vidas, pero es verdad que el ambiente que tiene es distendido. Y la verdad que no hay presión, pero a lo mejor no es una presión de que tengas que echar muchas más horas de tu horario de trabajo, sino que en tus horas de trabajo y haciendo el trabajo bien y preocupándote, pues puedes sacarlo adelante. No es tanto problema. Hemos hablado de que estás en pista con
con al final los que, bueno, no sé cómo se llama en este caso, obrero, constructor, no sé cómo Operarios, se... Operarios directamente. Sí, blue Vale. collar lo llaman. ¿Cómo? Blue collar. Blue collar, ¿vale? Sí, Los blue collars. sí. Dentro de tu trabajo, esta típica pregunta, ¿vale? De ingeniero, ¿tú has llegado a ver cómo impacta tu trabajo en un avión al final? ¿O cómo realmente se expresa el esfuerzo del blue, ¿cómo lo has dicho? Blue collar. Blue collar. ¿Vale? Bueno, pues sí, ¿no? Porque a veces, no sé, hace poco algunos compañeros y yo vimos que... a ver, ¿cómo explico esto? Sí, pues a veces yo veo que impacta en el sentido de que pues a lo mejor tú entras el avión, porque la verdad es que es un trabajo que no es tanto de oficina, sino que tú para hacer bien tu trabajo tienes que visitar el avión pues con mucha frecuencia, tienes que meterte dentro, tienes que ver cómo se están enrutando los cables y pues hay veces que a lo mejor a lo mejor una orden de trabajo no, por lo que sea, pues como somos humanos hay algún error o lo que sea, te viene el operario y dice, mira, esto yo creo que está mal. Y tú te pones ahí a estudiar y a mirar la documentación, a ver cómo se está montando el mazo, si es que está bien montado, si no lo está, y cuando das una solución y te das cuenta de dónde está el error o dónde no está, la verdad es que resulta bastante satisfactorio el ver que, pues, jolín, le ha solucionado un problema al operario y a la vez como que has conseguido que la tarea que está planificada para ese día ha salido adelante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con armarios de aviónica y a veces tienes que ver que pues no sé, algún relé no esté bien colocado porque a lo mejor en la documentación pues no se ha reflejado como tenía que reflejarse y pues dar parte de ello y darte cuenta y junto con el trabajo de los operarios pues es muy satisfactorio. Estoy seguro, hablando de los blue Sí. collar, que te han ocurrido situaciones en las que ha habido enfrentamientos, has tenido que coordinar. ¿Nos puedes contar algo al respecto? Pues la verdad, y en contra de lo que podría parecer, la relación con los blue collar es muy buena. En general, yo la verdad que tengo bastante buena relación y en general pues son personas que tienen ganas de trabajar y a fuerza de tener esa experiencia, pues supongo que también tu trabajo está un poco incompleto si no tienes una conversación Sí. con ellos constante. Así algo gracioso. Es verdad que siempre tienen la clásica de que a los novatos nos hacen llevar a lo mejor para todo el taller, para el taller con el que tú trabajas y tu turno y tal, ¿Vale? pues llevar pastelitos y tal. Entonces durante los meses que estuve estaban diciendo, venga, ¿cuándo vas a traer pasteles? ¿Cuándo vas a traer pasteles? Y ya cuando vino mi cumpleaños, pues trajimos ahí una bandeja ahí grande y tal. Y la verdad que decían, bueno, pues me han gustado los croissants, no sé qué. Y entonces como que tienes esa cosa de que la verdad es que hay buen ambiente dentro de lo que hay. Sé que hay partes a lo mejor de comercial o tal, que no sé si tienen tan buena relación. Sí. Depende un poco del programa, del turno o de lo Al que final sea. aquí también es difícil, entiendo Esto que es muy tienes que saber personal. coordinar a la Y tú gente. tienes que saber coordinar. Y también creo que a veces en ingeniería creo que pecamos un poco de ese ego, un poco, ¿no? De no relacionarnos a lo mejor quizá por haber estado muchos años estudiando, de no relacionarnos con la gente a veces de igual a igual o lo que sea. Entonces, cuando tú trabajas con operarios, pues tú tienes que saber que eres uno más. Te baja tierra. Te tienes que bajar a la tierra y hablar pues normal. Entonces, saber que tú eres un trabajador más y cuando ellos ven que tú te relacionas con ellos de una manera normal, pues entonces ellos lo valoran y quieren colaborar contigo y tú colaboras con ellos. Al final es como una simbiosis un poco. También entiendo eso, que si llegas tú con un año de experiencia, poco, y ellos que llevan muchos años, y dices, oye, pues este ingeniero, esta ingeniera que acaba de salir, viene aquí dando ya directamente Viendo órdenes, aquí un poco... órdenes. No, tú sería un vas poco raro. allí también a aprender. O sea, Claro. tú tienes que ir con la posición de aprender y con un poco de humildad, la verdad. Porque si no, no vas a trabajar bien y no vas a tener un buen ambiente de trabajo. Nos has comentado, bueno, esto de trabajar en equipo, coordinación, comunicación. ¿Qué más habilidades dirías tú que son indispensables, por así decirlo, en un ingeniero o ingeniera, si quieres decir, en el mundo aeronáutico?
la resolución de problemas. O sea, para mí lo más importante es la resolución de problemas y no voy solo al tema de la resolución de problemas técnicos, sino a ser eficiente en cuanto a resolver tanto problemas que te vayan surgiendo en el trabajo como problemas que te puedan surgir en el equipo, con personas y ser lo más eficiente posible. Yo creo que es como la mayor habilidad que tiene que tener Totalmente. un ingeniero. Y ya a nivel técnico, a modo curiosidad, ¿con qué soléis trabajar vosotros? Vale, pues ahora en producción pues trabajamos mucho con SAP, la verdad que es muy importante, bueno, en producción y en casi todos los trabajos de ingeniería Sí, y en bueno, en general también general. en negocios se usa Y en mucho SAP. negocios yo creo que es muy importante usar Sí. SAP, la verdad que aquí se usa bastante. Y ya luego algunos programas que son más propios del propio Airbus. Ya, ahora sí, entrando un poquito más en lo que es el sector aeronáutico, eh, ¿qué dirías tú dentro de lo que observas dentro del mundo aeronáutico que está evolucionando, que está cambiando? Siempre menciono en el podcast el tema de la IA, pero ¿qué dirías tú que está cambiando y cómo se está transformando el sector aeronáutico? Bueno, a ver, el sector aeronáutico no evoluciona tecnológicamente al mismo ritmo que otras empresas de tecnología. ¿Vale? Es decir, el sector aeronáutico, en contra de lo que parece, todo lo que es el enrutado de los cables o todo en general es muy manual. ¿Por qué? A lo mejor en el sector comercial no tanto, pero es verdad que en el sector militar, como cada avión es personalizado, pues no hay una manera de automatizar en sí y tampoco sale rentable automatizar porque cada avión está customizado a gusto del cliente. Sí. Pero es verdad que una de las cosas en las que ha evolucionado es que con el tiempo los aviones, sobre todo los aviones militares, no serán tripulados. De hecho, justo en Sevilla ahora mismo estaban haciendo el Eurodrone, que es va a estar muy No te iba a automatizado. preguntar. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que el futuro de la aeronáutica se mueve por aviones no tripulados, al menos en la aeronáutica militar. Claro, aquí La lucha de recordemos, drones más que de personas. aquí el inciso que iba a hacer era, Sí, bueno, estamos hablando de nuevo de Airbus Defence and Space. Luego está la parte de claro, aviones comerciales, que es la de es Airbus otro mundo, pura es otro Aircraft, mundo. creo que era. Claro, comercial. Sí, En la parte comercial es verdad que sacan los aviones más en serie. Entonces se producen muchos más aviones. Y entonces yo creo que ahí sí que es más fácil que tengan más automatización. Pero en el mundo militar es diferente. hablando ya de Airbus en sí, tanto en comercial como en militar, no sé cómo se encuentra ahora mismo el sector a nivel competitivo. Sé que Airbus y Boeing son los que dominan, pero me sorprende que Airbus esté tan metido en el tema militar, precisamente porque en el mundo militar, que yo sepa, hay un montón de empresas que compiten en ese sentido. ¿Qué nos puedes contar por ahí? Bueno, es verdad que hay muchas empresas que compiten en ese sentido. La lucha más encarnizada está entre Boeing y Airbus. Pero es verdad que, a ver, es indudable que Airbus desde el 2019 es el mayor productor de aeronaves del mundo. Airbus a veces compite bueno, con empresas como Dassault, Leonardo, pero no hay ninguna, ahora mismo casi que tiene el monopolio De nuevo, de... ¿hablamos de militar o de comercial en este caso? Bueno, hablo un poco en general, pero es Vale. verdad que en cuanto a militar, es verdad que en cuanto a espacio, Airbus no es tan puntero, pero en cuanto a militar, sigue siendo la que más proyectos se lleva. No sabía. Sí, Ya terminando la parte más profesional, sí. antes nos has dado unas pinceladas de cómo llegaste a entrar en Airbus. Hmm. ¿Qué recomendarías precisamente, aunque ya nos has hablado de prácticas de nuevo, del puesto, te pusiste en la página, un montón de Sí. cosas? ¿Qué le recomendarías a los estudiantes que o quieran entrar en Airbus o se quieran meter en el sector aeronáutico? Vale, pues que primero que no se cierren puertas, si están en una carrera que a lo mejor no es aeronáutica, que no se cierren puertas porque no solo buscan ingenieros aeronáuticos, también buscan ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros mecatrónicos, ingenieros industriales, o sea, buscan de todos los tipos de perfil de ingeniería. Y no solo enfocados a aviones, sino también a la parte de negocio, que es bastante importante. Y yo lo que les diría es que se metieran, que tuvieran mucha curiosidad, que se metieran en todos los proyectos de la universidad que buscaran, que eso se valora muchísimo dentro de Airbus.
que se fueran de Erasmus, si les surge la oportunidad y la tienen y la pueden aprovechar. Y que sobre todo pues que estuvieran muy como muy pendientes de lo que va sacando Airbus en LinkedIn, que se informen de los procesos de selección, que hay bastantes procesos de selección para hacer becas y de hecho sacan todos los años un montón de procesos en distintos ámbitos y que también si tienen la oportunidad Airbus es grande en España, pero también está Airbus en Francia, Airbus en Alemania y hacer una beca en el extranjero con Airbus de Francia o Airbus de Alemania les va a dar muchísimos puntos si es que quieren entrar, la verdad. O sea, tienen muchas posibilidades, la verdad. Pero es que es eso, es que Airbus no es solo aviones, es que al final de Airbus tienes Airbus helicóptero, tienes Airbus si te quieres dedicar a la parte de procurement, que es como más de compras, a la parte de boletines de servicio, a la parte de documentación, o sea, al ser tan grande, al ser una multinacional tan grande, es que hay espacio para cualquier ingeniero, de cualquier tipo, de organización industrial, es que de todo. O sea, tú mismo, si quisieras, y esto ya si quieres lo cortas, podrías estar en Airbus si te apetece. Sé, pero yo Pero decidí, no te gusta decidí ser hereje y meterme en negocio. Además, y ahora sí, pasando a la parte más personal, ¿vale? Ya Vale. tranquila, ya la parte más Así. fácil de entender y de aquí de improvisar, ¿vale? Genial. Lo primero, como le pregunto a todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo viene aquí al Sí. programa. Lo mejor y lo peor. ¿Qué es para ti, primero, lo Sí. mejor de estar trabajando con Airbus, de estar de ingeniera de producción, hemos dicho, y lo peor? Vale. Pues, a ver, lo mejor como ingeniera de Airbus es que tienes, primero, muchas oportunidades para embarcarte en cualquier proyecto de cualquier tipo. Puedes aprender muchísimo. Las condiciones laborales son inmejorables. Casi no hay ninguna empresa que te ofrezca lo mismo. Y tienes oportunidad para saltar a distintos tipos de trabajo, irte al extranjero a donde quieras, porque es que tiene sede hasta en Australia, tiene. O te puedes ir a Estados Unidos, a donde quieras. O sea, es una empresa muy grande y tiene muy buenas condiciones. Lo peor, a lo mejor, es que si te quieres dedicar de una manera más técnica o lo que es más a la parte de innovación, es verdad que esa parte de innovación está casi toda subcontratada. Entonces tú puedes ser gestor de proyectos de innovación, pero son otras empresas, como por ejemplo Z Ingenieros, la que realiza esa innovación o ese producto para Airbus. Vale. Tema retos. Nos has contado ya alguna cosilla de los proyectos que has tenido, pero realmente, ¿cuál dirías tú que es el reto más grande al que te has enfrentado y el logro más grande que has conseguido en todo lo que va? Vale, bueno, bueno, yo voy a decir más bien el logro más importante que he conseguido dentro de Airbus fue sacar adelante mi proyecto. Sobre todo porque al final el proyecto culminó con una aplicación que hice que básicamente sustituía mi trabajo allí. ¿No digas? Sí, Ostras. sí. Así que realmente actualmente una persona que quisiera seguir adelante el trabajo que estuve haciendo simplemente le tiene que dar a dos botones dentro de una aplicación y ya y lo saca adelante. Entonces es algo que al final te enorgullece porque dices, mira, veo que lo que he hecho tiene un impacto, ¿sabes? Y va a servir y va a ser de utilidad. Y al final es eso, el ser lo más útil posible. Porque yo cuando entré durante mi proyecto, yo podría haberlo enfocado de una manera más manual, en el sentido de que al final yo estaba con un osciloscopio y estaba realizando pruebas, pero me centré sobre todo en aprender Python para gestionar todas las bases de datos y crear esa aplicación. Yo no había aprendido Python durante la carrera porque mi carrera se centraba más en MATLAB y tal, que no deja de ser parecida a una de las librerías de Python, pero Python es como muy, muy útil y muy versátil en tu día a día. Entonces, muy típico hoy en día en todos, claro, en todos los puestos. entonces yo me centré sobre todo, aunque nadie me lo había mandado, porque yo podía enfocar mi proyecto como quisiera, yo me enfoqué en aprender Python porque sabía que el día de mañana me podía ser útil para otras cosas. Actualmente en este cargo que tengo,
pues no me es de tanta utilidad, pero quién sabe a qué me voy a dedicar el día de mañana. Así que bueno, fue una gran Qué oportunidad. bueno. Sí. Y ahora por el contrario, fracasos. ¿Qué día dijiste tú? "Uf, qué mal, lo he pasado fatal, creo que aquí la he liado un poco"? ¿Recuerdas algún día? ¿Dentro de Airbus o, Sí, o bueno, en dentro? general, el que tú sientas que fue el peor. Bueno, pues dentro de Airbus uno de los fracasos fue casi a mediados del proyecto cuando no lograba sacarlo adelante. Daba igual, digamos, los experimentos que hiciera, nunca me decía dónde estaba el error o lo que sea, y a base de reunirme también con los compañeros de la universidad con los que también estaba trabajando, que había varios que uno estaba haciendo un doctorado y el otro, bueno, y también había un catedrático asesorándolo, o Sí, sea que pues a base de reunirme con él nos pusimos básicamente con el código línea por línea hasta que lo sacamos adelante la típica. y pudimos llevarlo a cabo. Pero es verdad que al principio pues fue un poco cagada por mi parte. Sí, me entiendo, no sé si en ese momento te puntuarían o no, pero entiendo que sería una presión total, porque al final, si es tu proyecto, claro. Tenía esa presión, digamos, porque cada 3 meses tenías que hacer pequeñas entregas y exponer delante de un tribunal en inglés lo que ibas haciendo Ostras, del vale. proyecto. Entonces, sí tenías un poco esa presión y también tenías la presión porque semanalmente te reunías bueno, con los compañeros de Airbus, la universidad y otras empresas para ver cómo habías ido avanzando y cómo iba el proyecto. Entonces sí tenías que ir dando entregables y tenía cierta presión. También al final la presión en la que uno se ponía dentro de esa beca, porque al final, en gran medida, el hecho de que tú te esforzaras más o menos dentro de tu proyecto hacía que luego tu tutor te pudiera dar una recomendación dentro de la empresa y que luego te contrataran o no. Entonces, que hicieras un buen trabajo Determinado también. determinaba también que te pudieran contratar después. Como todo, ¿no? Nos has contado tus Sí, anécdotas con los operarios, los blue collars. Nos has sí, contado un poco del proyecto. Pero sí. ahora quiero que me cuentes alguna anécdota curiosa, graciosa que te haya pasado durante el trabajo. Una vez me acuerdo que había traído a alguien, me parece que tarta o algo así, y, y cuando subí arriba al avión me di cuenta que había como una bandeja de tarta ahí puesta que la habían estado comiendo mientras trabajaban y tal. Y fue bastante gracioso. Claro, todo eso Y mientras montaban el avión. claro, mientras montaban el avión, pero en la parte no de bodega de aviónica, sino en la parte de arriba. Y nada, simplemente lo recogimos y fue como, Eso no le cae bronca al operario de tío que haces comiendo en una cosa que estamos construyendo, pues ni nada del estilo. un poquito a lo mejor, pero nada, uno dice, venga, lo recogemos y ya está, y Pero no no te toca pasaba a ti nada. echarle la bronca al operario, si te toca. Pues es que hasta qué punto, porque ahora mismo en la fase en la que estoy como más junior y creo que tengo Ahora mismo, no, poca no, yo soy la autoridad. que apoya, ¿no? Yo soy Yo, la que yo apoya ahora no. mismo, yo soporteo. Luego ya te tocará, ¿no? Ya me tocará. Asumir No, pero responsabilidad. bueno, es lo típico. Al final, ya fuera de broma, al final tienen bastante responsabilidad al final del turno. Queda todo muy limpito, muy recogido. Pero nada, fue gracioso porque estaba ahí mirando cables y dije, hostia, una bandeja de Una tarta. tarta al lado de un cable. No, no. No, no, estaba lejos, estaba sobre un panel, pero fue gracioso. Fue ese momento que dices, hostia, nada, recogerlo y ya está. Ya al final del turno siempre lo recogen todo, lo ponen en el contenedor y no hay problema. Eso fue gracioso. Últimas dos preguntas más, ya, ¿vale? De esta Sí, parte más sí. personal. Vale. La primera. Nos has contado, bueno, yo aquí lo llamo proyectos personales. Sí, Nos has contado al principio que te gustaba la música. sí. Cuéntanos, aparte de Airbus, y no sé si ya solo la música o no, ¿qué proyectos personales o qué sueles hacer que te guste a ti aparte del trabajo? Dices aparte de la música y tal. ¿Cuáles Perdón, es consideras que que son no tus te he proyectos respondido. personales dentro Vale, de lo que es fuera del trabajo? vale. Pues actualmente dentro lo que es fuera del trabajo y dentro más de mi vida privada, a mí me gusta bastante la música. Sigo formándome de eso. De hecho, estuve 4 años apuntada a una academia. También estuve en un coro en la universidad. Vale. Y ahora pues me he vuelto a apuntar a una academia en Madrid. Y la verdad que dentro de mis proyectos personales sería seguirme formando de eso y en algún momento hasta sacarme algún título.
porque es algo que me apasiona y que siento que también me hace un poco desconectar de mi día a día, la verdad. Creo que sin la música me costaría bastante gestionar la ansiedad y eso. La verdad, yo creo que sin el arte uno no es nada. Aunque, no sé, así a título general. Ahora sí, última pregunta. Sí, Referentes, ¿vale? vale. Ya no solo en la música, aeronáutica, en ingeniería, ¿cuáles dirías tú que son tus 3 mayores referentes? Mis 3 mayores referentes. Pues... ¿Y por qué? Vale. Es una muy buena pregunta, la verdad. Dentro de la ingeniería, creo que uno de mis mayores referentes es Tesla. Típica, ¿vale? La verdad, sé que es típica, pero al final no deja de ser una persona que era croata, que emigró a Estados Unidos y con un inglés horrible acabó siendo uno de los mayores inventores de la humanidad. De hecho, tiene que ser mi referente porque es el padre de la ingeniería eléctrica al final. Totalmente. Entonces, vale. Luego, otro referente así más personal, pues sería, por ejemplo, mi padre. Para mí es un gran referente porque es una persona que no viene de una familia que hubiera estudiado en sí. De hecho, creo que fue la segunda persona en estudiar de su familia después de su hermano mayor. Y la verdad que me gusta mucho su forma de que él al final es una persona que se ha enseñado todo lo que sabe a sí mismo. Una persona muy hecha a sí misma, que siempre se ha esforzado, que nunca ha hecho caso a su entorno, que a lo mejor le decían, bueno, pues no estudias, dedícate a trabajar, y que siempre tiene como esa curiosidad por aprender, por esas ganas de aprender sobre cualquier cosa, de enfrascarse en cualquier tema que no esté relacionado con nada de lo suyo. Mi padre ni siquiera no es ingeniero ni nada, él es geógrafo. Y no sé, esas ganas de aprender y de cuestionárselo todo, siempre. Para mí es un gran referente. Y ya luego, pues otro referente, no sé. No hace falta. Tengo de esos dos, yo creo. Amaya, ahora sí. Última Sí. parte del podcast, la parte de cierre. Vale. Ahora tocaría la parte de preguntas de la audiencia. Llevamos bastantes minutos. Vale. Yo aquí me he permitido meter 2 preguntas mías, ¿vale? Pues claro, pues adelante. Quiero la primera, que esto lo notaba yo mucho durante la carrera, ¿vale? Como Sí. yo también soy ingeniero, Claro. se ves. dice mucho, no sé dónde la tenía, pero se decía mucho que la ingeniería es un sector de hombres, ¿no? De que siempre había muchísimos Sí. hombres estudiantes. Sí. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia en el mundo de la ingeniería, al final, siendo mujer, y cómo te ha influido? Vale. Bueno, es verdad, durante la carrera, de hecho, vamos, en mi clase creo que éramos 65 personas y éramos 3 chicas. Creo que se notaba un poco... Es que, ¿cómo digo yo esto? Vale, en cuanto a los profesores, una cosa que da a lo mejor un poco de pena es que a lo mejor como que tienden a volcarse más en ti que en tus compañeros. Y eso en el fondo está un poco... A ver, es que no sé cómo explicar esto. Sí, como que son un poquito más Un condescendientes poco contigo. paternalistas. Paternalistas incluso. Es un poco paternalista la palabra, ¿no? Como que sienten que a lo mejor te tienen que ayudar más porque eres una chica. Y yo creo que la manera de que vayan surgiendo más mujeres ingenieras es dejarlo de una manera orgánica, como natural, ¿no? Que una chica, si quiere ser ingeniera, que sea ingeniera. O si quiere hacer marketing, que haga marketing. Y Sí. hacerlo de una manera natural y orgánica. En cambio, entre los compañeros, pues a medida que iba avanzando en los cursos, no notaba apenas diferencia. Los compañeros te trataban de manera normal. Pero sí que es verdad que lo notaban mucho los profesores, lo típico de, anda, solo hay 3 chicas, pues a lo mejor no reseñar tanto el hecho, o hay más chicas o hay menos chicos. Yo creo que es un proceso que se tiene que ir dando de manera natural, sin forzarlo. Y yo creo que de esa manera más personas, más chicas se animarían a coger ingeniería o no, si es que quieren, pero no es algo que pienso que haya que forzarlo.
simplemente, pues, dejar que surja. Tampoco cohibir a las chicas si una chica quiere estudiar ingeniería, porque yo, por ejemplo, en el colegio en el que vine, sí que recuerdo cuando yo dije que quería hacer ingeniería, que decían que eso era más, pues, más de hombres, que a las Que te lo mujeres... decían en el colegio, Sí, sí. que las mujeres tenían menos habilidades para las matemáticas y para la física y para la ciencia, y yo simplemente me acuerdo que yo estudiaba filosofía y estudiaba un libro y a mí me costaba un montón aprenderme la teoría, y yo luego en cambio me ponía con mis problemas de matemáticas de toda la vida y se me daba muy bien, y a veces podía ir a un examen sin haber estudiado matemáticas y en cambio tenía que estar durante horas estudiando lengua y literatura o filosofía, y al final pues son cosas que yo creo que no tienes que meter por la fuerza, simplemente que cada persona... yo incluso sería partidaria de hacerle a los niños desde pequeños test, de ver a ver qué se les da mejor y qué les gusta más, y enfocarlos más a que fueran a esa parte, para no hacer sentir mal a una persona de arte porque no se le den bien las matemáticas, ni tampoco hacer sentir mal a una persona de matemáticas que se le dan muy bien porque no consigue aprenderse los adverbios, por ejemplo. Yo creo que... no sé. Te entiendo. Sí. Y ahora cambiando radicalmente. Vale. Una sí, segunda sí, pregunta. Y ahora más en puntero hacia lo que es la parte de aeronáutica. Sí. Estamos viendo mucho estos días que hay un montón de accidentes. Ha pasado el tema de Boeing, creo, en Corea del Sur. Sí. Ha habido ahora un incidente en el Prat, creo que hace 2 o 3 días, creo que fue. Ha habido desastre en una avioneta también. Sí. Se dice mucho, bueno, la gente en general creo que le tiene también un poco de pánico al tema del avión, aunque ya se considera algo muy seguro en general. Sí, sí. Y también se habla mucho de Boeing últimamente, que ha tenido también protestas, Sí. muchas cosas. ¿Qué nos puedes contar un poco cómo se encuentra el sector en ese sentido? Bueno, yo creo que una cosa que le pasa a Boeing, primero, Boeing es más antiguo que Airbus, entonces... Y Boeing es americana, ¿no? Boeing es americana, Vale. eso es. Boeing es estadounidense y Airbus es más de la parte de europea. Airbus es europea, ¿no? Vale. Entonces eso, aun cuando Boeing ha tenido negocios con Airbus porque Airbus le fabricaba ciertas, creo que era el carenado, bueno, al final uno es estadounidense y otro europeo. Boeing lleva más tiempo que Airbus dentro del sector aeronáutico porque al final la aviación empezó en Estados Unidos. Ujú. Entonces, con el tiempo, conforme van teniendo cada vez más éxito, se van relajando. Y se van relajando las normas, y se va relajando la forma de trabajar, y entonces es cuando aparecen los fallos. Y yo creo que es un poco lo que ha pasado a Boeing, y le puede pasar a cualquier gran empresa que a lo mejor cada vez tenga más monopolio, se vaya relajando porque total es el dueño del negocio y entonces van surgiendo los problemas. Y a Airbus con el tiempo, ojalá que no, tocamos madera, pues le puede pasar. Y yo creo que es algo que le puede pasar a cualquier empresa. Ahora mismo, pues, jolín, tenemos lo de como esta... Al tener esta competición entre Boeing y Airbus, ahora Airbus va a crecer en teoría un poco más que Boeing. Sí, al final todo lo que son los oligopolios, ¿no? Sí. Los sectores donde hay unas pocas que al final se crean de todo que se asientan más, ¿no? Eso es. Y también hay una cosa, y es que, vale, puede ser que Airbus despunte en el terreno comercial y en el terreno militar, pero es verdad que en el terreno de espacio Airbus pretende deshacerse con el tiempo del terreno espacial. Eso no lo sabía, por ejemplo. Sí, y de hecho ahí es donde surgen otras pequeñas empresas, pues por ejemplo Sener, ahora mismo dentro de España es un poco más puntera en el tema de especificar, perdona Maya, Sí, perdona. Estamos hablando de transbordadores espaciales, de ya lo que es el espacio en sí, ¿no? Satélites, sí. Satélites, vale, sí, en este caso. Algo así. En tema de espacio, es verdad que Airbus no es tan puntero y con el tiempo pretende desvincularse un poco porque es verdad que tiene ese sector por un tema estratégico, pero no es lo que más... es un sector que da pérdidas. Esa la sigue Maya. Antes de lo que yo llamo la nominación y despedirnos, Sí. los minutos de gloria. Vale. La sección del podcast, en la Sí. que yo dejo siempre al entrevistado 2-3 minutos para que tú con total libertad puedas decir en el micro una reflexión, algo que creas que debe de escuchar la gente sobre la vida, sobre el trabajo, Vale. sobre aviones, Vale, sobre lo que genial. tú quieras, ¿vale? Vale. Entonces tienes un par de minutitos para decir lo que quieras. Bueno, pues una reflexión que me gustaría dar es que no hay ningún camino
escrito para nadie. A lo que voy. Tú puedes tener 18 años, puedes tener 26, puedes tener 29, los que sean. Siempre estás a tiempo de dar un cambio en tu vida y ir a por lo que quieres. Entonces, mi consejo es que en general no escuchéis a las personas que os digan que algo es demasiado difícil. Si vosotros tenéis pasión por algo, id a por ello. Es verdad que el trabajo no puede ser solo el centro de vuestra vida, que al final pues hay trabajos que te pueden gustar un poco más, un poco menos, pero al final, en ámbito general, pues rentarte y que vayas a por ello si es lo que realmente te hace ilusión. Y luego otra cosa que quería hacer, otra reflexión que quería hacer más a nivel de ingeniería, más a nivel de mi campo, es que no hay una única manera de ser ingeniero. Y esto es muy importante porque ¿Qué significa eso? no todos podemos ser project manager, ni todos, pues mira, están los perfiles técnicos y los perfiles técnicos también son los que hacen que las industrias avancen. Y también es muy importante que te guste la ciencia, que te guste, que no pierdas la pasión por lo que es la ciencia, la ingeniería o las cosas que te gusten o la innovación, si es lo que te apetece, que es verdad que normalmente en los empleos pues suelen gustar personas que sepan trabajar en equipo, que sean muy extrovertidas, que sean muy sociables, pero también hay hueco para las personas que, bueno, que sepan trabajar con los demás, pero que también les guste pues centrarse más, trabajar un poco más solos o que sean más introvertidos y que sus voces también tienen que ser escuchadas. Que al final no hay una única manera de ser un ingeniero o de hacer una determinada cosa en sí. Y ya así, en términos generales, pues lo que pienso es que pues nunca es tarde para embarcarte en un proyecto en el que tú quieras, que no hay una edad demasiado tardía, y tampoco hace falta ser la persona más inteligente del mundo, sino echarle muchas ganas e ir a por ello, la verdad. Qué bueno. Así que bueno, a ver. Ahora sí, Maya. Sí, Nominación. vale. ¿A quién te gustaría escuchar? Me da igual si es famoso, Sí. si es un colega, si es un sector a quien tú quieras escuchar en concreto. Vale. ¿A quién te gustaría escuchar? O en este podcast o delante de un micrófono. Pues a mí me gustaría escuchar a Antonio Pérez. Es un amigo mío con el que estuve haciendo toda esta experiencia de la beca Mayo, y ahora también es compañero de trabajo y de piso. Y en general creo que es una persona que tiene bastante ese perfil técnico, que tiene muchísimos proyectos en la mente, y creo que es una persona que gustaría bastante de escuchar porque tiene muchas cosas que decir y muy sorprendente su historia de vida, la verdad. Así que nada. Maya, ha sido un placer Sí. escucharte, me ha encantado. Además, creo que ha sido de nuevo un ingeniero, alguien más cercano como a mi sector al principio. Sí, Así que muchas gracias por contarnos tu experiencia. a ti, hombre, por traerme. Y como no, a todos los oyentes, como siempre, por estar un día más escuchando historias profesionales. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias Amaya. a ti.